Muy bien, buenos días a todos y hoy estamos el 8 de julio, estamos acá en la Iglesia Bautista Maldonado, estamos transmitiendo en directo nuestro mensaje en esta mañana. Hemos anunciado un mensaje y el título es Matando al Señor E. Bueno, se habrán llamado la atención, ¿no? Es el título que pusimos. Estamos tratando de buscar títulos todo el tiempo, a ver cómo atraemos a que la gente nos esté escuchando. ¿Cómo el creyente tiene el permiso para matar? Le digo a mi esposa, voy a poner permiso para matar, ¿no? Como dice la película. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? Es algo importante para la vida de los creyentes, principalmente los que queremos seguir al Señor. En nuestra introducción, todos pueden tener este Señor en su vida, y es casi compañero de todos, y absolutamente todos, si dejamos que Él se adueñe de nuestras vidas. Estamos hablando del ego o del yo, la personalidad de cada uno. Si tenemos que elegir entre nosotros y otros, quizás vamos a elegirnos siempre a nosotros mismos antes que a los demás. Sea cuando ya seamos niños, cuando seamos adolescentes, aun cuando somos adultos, sea que vivimos con nuestros padres, o estamos casados, o vivimos solos, o acompañados. El ego sobresale en nuestra condición humana por sobre toda cualquiera otra actitud de la vida. Es un desarrollo de nosotros, como nos enseñaron o lo aprendimos instintivamente. Hay una frase que usamos mucho que decimos primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros, etc., ¿no? Casi siempre sale a relucir el ego o el yo. Cuando pensamos en nosotros en primer lugar, lo mejor, lo que yo quiero. No lo que otros quieren, lo que yo quiero, mis pensamientos, mis deseos, mis condiciones. Todo se hace de acuerdo a lo que yo quiera. El exceso del uso de la palabra yo puede mostrar un individualismo notable por parte de aquel que se encierra en sí mismo y no ve más allá de los límites de su ego. Son personas que tienden a ocupar gran parte del tiempo en las conversaciones con los amigos en hablar de sí mismos. En el lenguaje común se suele hacer referencia el ego como exceso de autoestima o valoración excesiva de uno mismo. Existen dos palabras muy utilizadas en nuestro idioma que precisamente se sustentan en la palabra ego. Por un lado, nos encontramos con el término ególatra, que procede del griego y que viene a definir a aquella persona que practica la egolatría, es decir, que tiene un amor exagerado de sí mismo. Por otro lado, se halla la palabra egoísta. De la misma manera, es un adjetivo que se emplea para hacer referencia a todo individuo que no solo tiene un amor excesivo por su propia persona, sino que además de esto le hace estar en todo momento pendiente de su propio interés, sin tener en cuenta el de los demás, las demás personas que le están rodeando. Una persona egoísta, desde un punto de vista general, se considera a esta persona alguien que busca su propio interés permanentemente sin tener en cuenta a las demás personas. En un concepto amplio y que varía en función de cada persona, una actitud o un comportamiento pueden ser calificados de egoísta por unas personas y no por otras, dependiendo, por ejemplo, de temas culturales, sociales, éticos y morales. En cada cultura existen normas de comportamiento destinadas a mitigar actitudes egoístas en la convivencia. Ejemplo, hay que dar preferencia a los ancianos y a las embarazadas en los transportes públicos o en las oficinas. Eso ya es como regla general. Para no ser egoísta, uno se le da el lugar a estas personas más débiles. La persona que está envuelta en el egocentrismo
se caracteriza por considerar que el mundo gira en torno suyo. Distorsiona la realidad en la que vive por lo que se cree mejor que los demás y que sus intereses y opiniones están por encima de lo que de cualquier otra persona. El ego, que proviene del latín y significa yo, así egocéntrico, indica la definición del yo como centro de todo lo que lo rodea. De esta manera no es de extrañar la problemática que puede existir en este tipo de personas consigo mismo y con los que le rodean. Estas personas se sienten incomprendidas, experimentan soledad a menudo, ya que las personas en su entorno acaban por rechazarla. Así pues se apodera de ellos una sensación de tristeza y de vacío personal. ¿Cómo se diagnostica el egocentrismo? Las personas que tienen este trastorno se caracterizan por tener una actuación muy emocional y dramática ante los demás para llamar la atención. Requieren de atención para sentirse cómodos y aceptados. Si no la obtienen, se sienten despreciados, se enfadan y se entristecen. Es frecuente con otros trastornos de la personalidad en estas características, como el trastorno narcisista, que ahora lo voy a explicar. Están compartiendo el rasgo común característico del egocentrismo. ¿Qué es el trastorno narcisista de la personalidad? En la mitología griega, el nombre proviene de Narciso. Narciso era una persona que se amaba a sí mismo. Se amaba de tal manera que no existía otra persona en el mundo. Se dice en esa mitología que el amor de él era tan grande que hasta se destruyó personalmente, porque no había otra persona mejor que él. Entonces, por eso se habla del trastorno narcisista de la personalidad. Un narcisista es una persona que siente una admiración excesiva de sí mismo, por su aspecto físico o por sus dotes o sus cualidades. Un narcisista por excelencia es una persona egocéntrica y orgullosa, hasta el punto de no conseguir vivir una vida feliz, ya que muestra un egoísmo agudo y una desconsideración hacia las necesidades y los sentimientos ajenos que pueden llegar a ser perversos. No puede pensar en otra persona, sino en sí misma. Es un amor muy grande que tiene por sí mismo. En este trastorno está muy marcado el egocentrismo. La persona en sí se centra y encierra completamente con una preocupación extrema sobre sí mismo. Las características principales de este trastorno, en el que el egocentrismo resulta ser una de las claves fundamentales, son la falta de empatía. No puede estar conviviendo con los demás, la empatía es eso, no puede convivir con los demás o no puede estar con los demás. Poca sinceridad, insensibilidad llegando a la frialdad emocional y falta de interés recíproco. Las personas con este trastorno se sienten que son mejor que los demás y que son envidiadas por ello, ya que tienen un grandioso sentido de autoimportancia. Tienen fantasías de éxito, se consideran especiales y por lo tanto solo pueden relacionarse con personas que puedan estar en su mismo estatus. Exige de los demás una admiración excesiva. La actitud que presenta en su vida diaria es la de una persona arrogante y soberbia, por lo general. El comportamiento egocéntrico tiene como finalidad requerir la atención de los demás, percibiendo la realidad desde una perspectiva meramente basada en las emociones personales. La causa de este comportamiento se fundamenta en la falta de autovaloración. Una persona narcisista, egocéntrica, basada en el yo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Vamos a hablar ahora de lo que dice la Biblia. Ahí adelante de su pantalla tienen Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús nos está enseñando claramente el requisito para seguirle a Él es negarnos a nosotros mismos. ¿Dónde quedaría la personalidad del ego, el yo, el egocentrismo, el narcisismo de una persona que se entrega al Señor? ¿Dónde quedaría? Muerto. Por eso nuestro mensaje en esta mañana está basado en hacer morir a este señor llamado ego o yo. El creyente no puede ser una persona basada para él mismo, centrada en sí mismo, en una personalidad que adquiere relevancia porque todo lo que hace lo tiene que centrar en él. Y esa persona es única. Hay muchas personas en el mundo que creen que son únicas. La mayoría de las personas se aman a sí mismos. Están basando su vida en el ego, en el yo. Puede suceder en una casa cuando son niños. Los niños quieren algo que es para ellos y no lo pueden compartir. Los padres pueden entre ellos ser egoístas el uno con el otro. Y entonces el ego sobresale a la personalidad y adquiere relevancia y esa persona tiene más ego que humildad. Puede suceder en una relación entre personas que no viven juntos, pero que están en una relación familiar, padres, tíos, abuelos, etc. Puede haber un ego en el trabajo. Tienen que darme relevancia a mí. Yo soy importante, no eres importante tú. Entonces las definiciones puede cada uno de ustedes desarrollarla como quieran, en el nivel que están, ya sea familiar, de trabajo, en la sociedad. Nuestros conceptos parece que son únicos y los conceptos de los demás no existen. Están cerrados frente a sus creencias personales, ya sean políticas, futbolísticas, ya sean sociales, lo que sea. El ego de cada uno se descubre cuando una persona trata de sobresalir por sobre los demás, anulando lo que viene a ser las opiniones y los deseos de los demás. Por eso siempre la frase que decimos, es importante ver el bosque, no el árbol. El que ve el árbol ve solamente una cosa sola. El que ve el bosque ve todas las cosas. Trata de ver a todas las personas como todas las situaciones, no la que me interesa a mí y únicamente a mí, sino la de todos. En un lugar de liderazgo, el líder tiene que ver cómo poder llevar diferentes opiniones y diferentes creencias a una sola, ya sea el líder en el trabajo, ya sea el líder en la casa, ya sea el líder en la iglesia, en cualquier lugar de liderazgo, los líderes, hombres o mujeres, tienen que tratar de llevar a todo el bosque a una opinión para poder llevar adelante la vida familiar, la vida de la iglesia, la vida del trabajo o lo que sea. Pero si se destaca el ego en el líder lo único que va a ser llevar toda la gente a que le valoren sus opiniones, sus decisiones, y el ego empieza a sobresalir por sobre toda la gente, y no me interesa lo que digan los demás, acá se hace lo que yo digo. Vamos viendo cómo se va desarrollando el ego, ¿no? En la persona. Vamos viendo cómo el ego va creciendo en la vida de la persona, el yo, la personalidad. Ver a otra persona discriminándola, ya sea por su nivel social, cultural o político o elección de vida, mirándolo con desprecio, es hacer que nuestro ego crezca. Yo soy mejor que tú. Yo tengo mejores opiniones que tú. Mi opinión es más valedera que la tuya. Y tratar de imponer nuestras cosas por sobre los demás, sin importarnos los demás, ni el interés personal de los demás, ni las opiniones de los demás, eso quiere decir que yo estoy sobresaliendo
con mi ego. Había una persona muy ególatra en la Biblia y se llamaba Nabucodonosor. Esa persona se hizo adorar a sí mismo e hizo una imagen grandísima para que todo el mundo lo adorara. Allí vemos la figura de los 3 amigos de Daniel que no quisieron arrodillarse y fueron al horno de fuego. El ego era tan grande de este hombre que Dios lo castigó. Y el propio Nabucodonosor escribe su propio capítulo reconociendo a Dios como el Dios más grande y único que hay, porque Dios lo hizo comer hierba con los animales y dormir afuera con el rocío de la noche, a ese que se creía el más grande ser humano de todos los tiempos, el ego más grande que existía en aquella época, y Dios lo humilló, y él tuvo que reconocer a Dios como el único Dios, el único sabio, el único creador, la única persona, y cuando le dio la gloria a Dios es cuando Dios le restituyó el gobierno. El ego muchas veces hace que nosotros no caminemos en esta vida bien, ya sea en una relación matrimonial, como sea una relación con nuestros hijos, los hijos con los padres, ya sea una relación con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros. Cuando el ego sobresale, muere todo lo demás. Pero vemos otro personaje bíblico que está aquí en el libro de Mateo hablando y diciendo que era el propio Señor Jesucristo, que nunca trató de elevar su ego, sino que le daba la gloria al Padre en todo momento. ¿Es cierto? Iba y decía, estoy haciendo la voluntad de mi Padre, lo que mi Padre diga, lo que mi Padre decida. Y ellos venían, los discípulos, y le hablaban, lo que mi Padre diga. Siempre puso a Dios en primer lugar, y Él se puso debajo de la voluntad de Dios. Y la propia palabra de Dios dice que siendo menos que los hombres, Dios los hizo mejor que los ángeles. Y los llevó hasta sentarse a la diestra del trono de Dios. Jesús marcó el camino que todo creyente tiene que hacer. Si Él es nuestro modelo dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fueron palabras anunciadas del propio Jesucristo. En Gálatas 2:20 dice, estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué pasó con la personalidad del apóstol Pablo cuando escribió este versículo? ¿Qué pasó? Se crucificó, se murió, se mató a sí mismo. No se suicidó. Estoy hablando de otra cosa, ¿no? Estoy hablando de su personalidad. Hay una frase preciosa que dice escondido en Cristo. Qué linda palabra, ¿no? Hay un coro de escondido en Cristo. Escondido en el Señor. Ya no soy yo, sino Cristo en mí. Así lo decía, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Mi opinión ya no es la opinión que debo verter hacia la sociedad, es la opinión de Dios. Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mi manera de ser no es la manera de Dios hacia la humanidad. Yo como padre, como esposo, como abuelo, como pastor, como obrero, como patrón, tengo que actuar como Dios quiere, no como yo quiero. Mi persona tiene que morir en la persona de Cristo. Por eso tenemos que matar el ego, matar el yo. A todo esto no necesariamente está hablando de negarnos todo y de que no tengamos nada, de privarnos de cosas que quisiéramos tener, aunque pudiera incluir algo de esto, sino de una manera de vivir que Él requiere de sus seguidores. Es un principio que debemos aplicar a nuestra vida en todo momento. El seguidor de Cristo debe renunciar a las demandas de su antiguo ego, porque éste ha sido crucificado junto con Cristo. Ahora vivimos bajo un nuevo principio, un nuevo estilo, un nuevo rey que gobierna nuestra vida.
y ese es Jesucristo. Él es el que nos gobierna y no nosotros a nosotros mismos. Alguien dijo así: nadie puede hacerse más daño que amarse a sí mismo más que a Dios. Nadie puede hacerse más daño que amarse a sí mismo más que a Dios. Jesús dijo: y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, perdón, el que no toma su cruz, tenía que haber puesto, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz, tomar la vida, tomar nuestra vida, lo que nosotros somos como personas, tomar nuestras responsabilidades en este mundo, ya sea el lugar que nos tocó, madre, padre, niño, adulto, abuelos, lo que sea, tomar nuestra responsabilidad, dice, tomarla y seguir en Él. Si no lo hace, no es digno de mí. Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué significa este versículo? El que ama su vida, la perderá. El que se pone en primer lugar antes que a Dios. Que el ego es más importante que obedecer a Dios. Que su voluntad es primera antes que la voluntad de Dios. Que hacer sus deseos y sus caprichos es más importante que los deseos que Dios quiere. A través de su palabra lo conocemos, el deseo de Dios para nosotros. Tenemos un nuevo gobierno y ese gobierno se llama Jesucristo. En Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Cualquiera que ha sembrado sabe que la semilla tiene que morir, tiene que corromperse para poder dar fruto. Ahora, si tú dejas esa semilla sola, separada, nunca la plantas, no se corrompe, no muere, dice allí el versículo, muere y queda solo. Pero si tú la plantas y esa semilla se corrompió, se murió, luego da una nueva vida y hay nuevas plantas. El creyente es lo mismo. Si nosotros como creyentes no morimos en nuestros pensamientos, en nuestros propósitos, en nuestras voluntades y permitimos que Dios obre en nuestra vida, no llevaremos fruto. El fruto viene a través de que nosotros aborrecemos la vida. Y para llevar fruto, el grano de trigo tiene que morir. Si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que reconocer que una de las luchas más tenaces en nuestra vida es la lucha contra el ego, contra la carne, contra el egoísmo. Lo que decíamos nosotros primero, nosotros segundo, nosotros tercero, y no importa lo demás. A favor de dejar que Dios tome completo control de nuestra vida. Aún después de haberlo crucificado a nuestro ego, vuelve a aparecer y es necesario volver a tratar con él. No va a quedar muerto ahí por siempre. En 1 Corintios 15:31 les puse una frase nomás del versículo, pero el apóstol Pablo decía, cada día muero. Cada día. ¿Qué significa? Me someto todos los días al Señor. Me levanto en la mañana y entrego mi vida al Señor. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, en este día que yo pueda agradarte, que yo pueda obedecerte, que yo pueda hacer tu voluntad, Señor. Es algo con lo que tenemos que tratar continuamente, pero de ello depende en gran parte que logremos la victoria cristiana en nuestra vida. Es un hecho que el ego milita constantemente en contra del Señor Jesucristo para que Él no sea el dueño de nuestra vida. El ego va a luchar, y así lo dice el apóstol Pablo, tengo una lucha dentro mío, que lo que quiero hacer, no lo logro. Y lo que no quiero hacer, esto hago. Y encuentro que adentro mío hay una lucha. Le decimos el viejo hombre y el nuevo hombre.
La vieja personalidad y la nueva personalidad. Está luchando adentro de nosotros. Y florece 2 por 3. Y nos daña espiritualmente. Porque no nos sometemos a Cristo. Porque queremos imponer nuestra voluntad por sobre todo, incluido Dios. Y queremos opinar por sobre Dios y por sobre los demás. Para lograr la victoria sobre el ego en nuestra vida, recordemos que tenemos que tomar una decisión. Cuando nos enfrentamos con una situación, hagámonos esta pregunta. ¿Qué es lo que más le agradaría a Dios en esta situación? Cualquiera sea el hecho de cualquier situación de lo que tú vas a enfrentar en el día. Por eso la palabra de Dios dice estar velando y orando, velando, cuidando nuestras actitudes. No tenemos que levantarnos y hacer lo que se nos ocurra como persona. Tenemos que ir al Señor y decir, Señor, quiero hacer lo que tú quieres de mi vida. Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero someterme a tus conceptos, a tus palabras. Tú eres primero en mi vida. Yo debo morir en mis pensamientos, en mi ego. ¿Qué le causaría aprobación a Dios en el día tuyo? En el día de hoy, por ejemplo. Algunos de ustedes tomaron la decisión de venir a la iglesia. Otros decidieron no venir por diferentes motivos. El que decidió no venir a la iglesia, ni vestirse, ni levantarse e ir a la iglesia, si se hubiese preguntado si le agradaría a Dios que él se quedara en la casa, si estaría agradando a Dios el que se quedara en su hogar, no estoy hablando de los que no pudieron venir por enfermedad o alguna cosa difícil, ¿no? Estoy diciendo de aquel que podía haber venido. Pero optó por lo que él quiso. Es fácil decir de mañana, ay, está calentita la cama, no voy a levantarme. Es fácil decir, mirá por la ventana y estaba lloviendo en esta mañana y había un viento fuerte. Vinimos a la iglesia y uno de los jóvenes tenía que buscar a los niños. Dijo, no voy a buscarlo porque está lloviendo. Digo, hay paraguas, vaya a buscarlo. Al final los chicos vinieron. ¿Cuál es la actitud que le agrada a Dios? Es lo principal, no la actitud que me gustaría a mí. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Y a Dios le agradó de que algunos vinieran hoy. Porque tú, ¿por qué viniste a la casa de Dios? Porque querías agradar al Señor. Espero que no lo hayas hecho mecánicamente. Me levanto el domingo mañana, me pongo la ropa de religioso, me voy a la iglesia, cumplo, llego y digo, ya está, estoy libre hasta el domingo. Eso no está bien. Esa actitud no. La actitud de decir, me voy a levantar con gozo, con alegría, voy a la casa del Señor. Voy a cantar con toda la gana, voy a prestar atención a la palabra, voy a ver qué me traigo para casa. ¿Qué bendiciones tengo para mí? ¿Qué tiene Dios de mensaje para mí? ¿Sabe? Todos estos mensajes pasaron 2 semanas para prepararlo. Mi esposa es testigo. ¿Y sabe cuándo lo terminé? Hoy de mañana. Pero estaba trabajando y trabajando. Señor, ¿qué es lo que tenemos que darle de palabra a la gente? Y cada vez orando y orando a la semana. Señor, ¿qué precisa la gente? ¿Qué preciso yo? ¿Qué alimento espiritual? Y este es uno de los enemigos nuestros. El enemigo nuestro es el ego que tenemos cada uno. Y debemos cuidar de que el ego no gobierne nuestra vida. Y cuando digo ego, digo yo. El yo, la personalidad. Si veo a un hermano en una situación que no me agrada a mí, yo no tengo que enjuiciar al hermano y decirle, mire, usted no está ni vestido, ni tiene las ropas cristianas, no tiene la manera de ser como un cristiano, no viene nunca, hace lo que quiere. Yo si me pongo de juez de la gente, pero no puedo ser juez de la gente. La gente hace lo que quiere hacer. Y si obedecen, obedecen, y si no obedecen, es responsabilidad de ellos. Mi responsabilidad es darle la palabra, aconsejarles, llevarles el evangelio. No debemos basar la decisión sobre lo que nos complace a nosotros mismos. La vida cristiana no se basa en lo que yo quiero, se basa en lo que Dios quiere.
La diferencia entre estas dos opciones es determinada precisamente por quién está en el trono de nuestras vidas. ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿El ego o Dios? ¿Tú decides lo que tienes que hacer contigo? Hoy el mensaje del mundo es: cada cual haga lo que se le antoja. Tenga el género que quiera, vaya donde quiera, nadie le tiene por qué decir nada. El que le dice al otro que eso no se hace, ya es una persona mala, es homofóbica, es esto, es aquello. Entonces hay libertad para el relajo, como decimos nosotros. Y eso ha pasado bíblicamente. Y cuando llegó a esa situación, Dios destruyó la tierra con agua. Cuando volvió a esa situación, Dios confundió las lenguas en la Torre de Babel. Cuando siguió esa situación, Dios incendió Sodoma y Gomorra por el pecado que había. Y sucesivamente la historia nos muestra que el que se enfrenta a Dios va a tener que pagar las consecuencias. ¿Quién está al mando de tu vida? No puedes esperar el éxito de tu vida espiritual si hay competencia para el trono de tu vida. Dios no comparte el trono con otro. Si le das lugar al ego, Dios se aparta de ti y frustra su plan para tu vida. Él ya no te va a hacer vivir la vida cristiana, porque estás comandando tú y no Él. Hay un coro precioso que cantábamos: Cristo mi piloto sé. Cristo mi piloto sé. Cuando tú en algún momento vas en un taxi, en un avión, en un barco, tú le dices al chofer cómo tiene que manejar. Seguro que te va a bajar. Bueno, el del avión capaz que no. Pero el del barco te va a dejar allí en medio del agua. A mí no me vas a mandar cómo yo tengo que manejar, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? Tú te sientas en donde vas a ir, en el taxi, en el avión, en el barco, y esperas llegar a tu destino. La vida cristiana es así, siéntate y deja que el piloto maneje. Deja que el chofer maneje. Deja que Dios maneje tu vida. Siéntate y escucha lo que tiene Dios para ti. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Te das cuenta la diferencia entre el ego y el versículo de Filipenses? ¿Te das cuenta? Es opuesto totalmente, ¿no? El ego dice: voy a hacer lo que yo quiero y me voy a pelear contra todo lo que me discuten. No tengo ninguna humildad, soy orgulloso y no pretendo a nadie. Nadie va a ser mejor que yo, porque yo soy mejor que los demás. Eso es el ego. Está hablando el narcisista, el ególatra, el yo. Y miro por lo que me conviene a mí. Si no me conviene, no se hace. Eso pasa en la iglesia, pasa en la familia, pasa en todos lados. En el matrimonio, en todos lados. Porque están mirando lo que le conviene a cada uno. A ver si saco partida o no. A ver si me una tajada para mí o no. Si es un beneficio personal o no. Y la Biblia dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes estimando a los demás como superiores a él mismo. Si hay esa humildad dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de un matrimonio, todo funciona. Todo funciona. Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros. Y en 1 Corintios 10:24, para terminar: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Creo que quedó claro, ¿no? En esta mañana lo que significa el ego y lo que significa matar al ego. Porque para vivir una vida cristiana, usted tiene que matar su ego. Para vivir una vida cristiana, yo no puede funcionar. Con Cristo no va. ¿Es usted o Dios? ¿Es su ego o lo que Dios dice? Y no hay vuelta a Dios.
Ojalá que haya quedado claro y espero que sea una bendición para su vida lo que acabamos de hablar en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana y te damos gracias también por este mensaje. Quedó claro que el ego no tiene nada que ver con la vida cristiana ni con ser un hijo de Dios. Y en base a esta predicación tenemos que vivir una vida para nosotros de acuerdo a lo que tú quieres para nosotros, de acuerdo a ponerte a ti en primer lugar y matar nuestro ego, matar nuestra personalidad, matar nuestro yo y reconocerte a ti como Dios superior a todas las cosas y que tu palabra y tu voluntad para nosotros es primero antes que nuestro beneficio personal. Pedimos tu bendición para que lo comprendan todos los que nos están escuchando y que tomen una decisión en su vida, ir matando su ego, porque con Cristo tenemos que estar crucificados. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús.